Buenas tardes, señoritas. Buenas Buenas tardes tardes. a todos. Jovencitos, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Ya, jovencitos, a ver, bueno, vamos a aprovechar el momento porque el profesor francés, como le llaman, bueno, ha tenido un pequeño inconveniente con el seminario. Bueno, según se dice que está haciendo cola para hacer vacunar a sus viejitos, ¿no? Me imagino que ya tratará de recuperar algún tema que tenía previsto con ustedes en otro momento. Ya, otro mensaje también, jovencitos, no te olvides, el día viernes vamos a hacer el seminario a las 8 de la noche. Hacemos el seminario para terminar de hacer incas y evaluamos incas. Ojo, ¿cómo voy a evaluar incas, jovencitos? De la siguiente manera. Te pongo un formulario de 30 preguntas. ¿Bien? ¿Correcto? Ahora, como sé que muchos se van a correr, ¿sí? Se van a hacer la pichi, muy bien, porque no lo van a dar. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Solamente voy a seleccionar, y en ese mismo momento, voy a seleccionar a los que superen los 20 aciertos. ¿Y qué voy a hacer con aquellos alumnos que superaron los 20 aciertos? Vamos a pasar a un panel directo, ¿sí? Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Y solamente ellos van a participar. Los demás van a ser invitados para que solamente observen. ¿Estás de acuerdo? Sí, profesor. Si en el panel no respondo. Una pena. Pero, profesor, ¿por dónde podemos entrar al seminario? La vez pasada intenté entrar, pero no pude, no sé, no podía encontrar cuando puse el código y por la misma Hay un código. plataforma. ¿Alguien le puede enseñar a Cita cómo se pone el código? ¿Dónde se pone el código? ¿O dónde puedo buscar? No sé, profesor, la verdad. A ver, Es vamos mi a ver. Espératelo. A ver, ¿cómo te llamas? Flor de María. Flor de María. No es la flor de Pedro, de Pepe Lucho, ¿no? No, ¿O todavía? no. Ok, vamos a ver, espérate. A ver, Flor de María. Tengo Caguana, Viveros, Berríos, Velarde, Chaguayo, Apaza, Pumacayahui. ¿Cuál eres? Flor de María Caguana. Ya está, muy bien. Listo, ya está agregada. Profesor, Dígame. yo me he inscrito recién hace 2 días y no sé si estaré también agregada. ¿Me podría agregar, por favor? Claro. ¿Cuál es su nombre, señorita? Quispe Coquira Alexandra. Señorita Alexandra. A ver, vamos a ver. Alexandra Romina. ¿Cierto? Sí, profesor. Ok. Agregar. Profesor. Yo también, profesor, por favor. Ya. A ver, alguien más. A ver, agregar miembro. Tu apellido. Jessica Palomino. ¿Jessica qué? Jessica Ruth Puma Palomino. Jessica Ruth. Ya está. Ah, no, lo cerré. Espérate. Apreté algo mal. Agregar miembro. Puma. Ya estás en el equipo. Ya perteneces. Ya es que Ya estás tuve ahí. problemas para ingresar al seminario y pensé que no estaba. Gracias, profesor. Ok, ahora sí. Ya vamos a hacer clases entonces. Bueno, Ya, y profesor, después de que me haya agregado, ¿dónde debo entrar? El código y va a todo aparecer el código, ¿cómo se llama? Va a aparecer un osito y dice justamente la cola del oso en tu presentación. eso. Ya, profesor, gracias. ¿Lo revisas? Ahorita. Profesor, yo tenía la prueba del oso, pero ahora ya no está en mi grupo. ¿Qué pasó, pues? ¿Por qué? No sé, seguramente me han votado. ¿Quién te habrá votado? Ya. Después entonces me dan sus nombres, ya, porque tengo que avanzar ahora, ¿ya? Para ponerlos.
Vamos a avanzar. Me dejan sus nombres ahí en el chat para leerlos y ponerlos. Profesor, una pregunta. ¿El examen va a ser después del seminario o antes? Sí, grabación ya se inició. Perfecto. Bien, aprovechando el tiempo entonces que tenemos el día de hoy, vamos a hacer un tema de historia universal, que no lo habíamos dejado, ¿no? Era Mesopotamia. A ver, por favor, me confirman la presentación de la pantalla. Sí, se ve, profesor. Sí, profesor. Confirmado, profesor. Ya, muy bien, jovencitos. Con todos ustedes, muy buenas noches, o buenas tardes, perdón. Bien, quienes habla el profesor Víctor Rodríguez Tejada, que les da la bienvenida al aula virtual de Historia de la Mejor Academia Bryce. 18 años de éxitos en primeros puestos. Muy bien, el tema que vamos a desarrollar entonces es el tema de civilizaciones antiguas, balota número 3, y el tema es Mesopotamia. A ver, para empezar, ¿por qué es importante Mesopotamia? ¿Qué tiene de interesante Mesopotamia? Y lo vamos a relacionar inclusive con el tema de revolución neolítica, ¿no? El tema de revolución neolítica que hicimos anteriormente. ¿Qué pasó, jovencitos? Resulta pues que en la zona conocida, y esto recuerda es Gordon Chill, nos dice esto, Gordon Chill, en la media luna fértil, o sea, los territorios que incluían, por ejemplo, Mesopotamia, Próximo Oriente y Egipto, apareció, bien, o se desarrolló la domesticación de plantas y animales, desarrollándose entonces posteriormente la agricultura y la ganadería, que permitieron que el hombre se volviera sedentario. El sedentarismo inicial de este hombre se asentó, recuerda, a orillas de los ríos, porque recuerda, si iban a desarrollar la agricultura, necesitaban agua. Entonces, ¿qué pasa con Mesopotamia? ¿Por qué es importante? Pues, porque tiene pues la primera civilización del mundo. ¿Qué es civilización, jovencitos? Es cuando una sociedad, jovencitos, desarrolla adelantos científico-técnicos que le sirven justamente al hombre para su evolución. ¿Qué descubrimientos tuvo pues Mesopotamia? La astronomía, la matemática, la geometría, sistema decimal, sistema sexagesimal, el arado, la rueda, el urbanismo, los códigos de leyes, la escritura, el ladrillo, la mayólica, etc., 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 etc. ¿Qué significa Mesopotamia? Mesopotamia, como es una palabra griega. Meso, entre. Pótamo, río. Entre ríos. ¿Y por qué entre ríos? Porque resulta, jovencitos, que hay dos ríos que recorren el territorio. ¿Y cómo se llaman estos dos ríos? Fácil, profesor. ¿Cómo se llaman? Uno empieza con T. ¿Cómo se llama? Tigris. Tigris, ¿correcto? ¿Y el otro río cómo se llama? Éufrates. Correcto, Éufrates. Muy bien, chicos. Ok. Entonces, vamos a ver, actualmente, el territorio de Mesopotamia, ¿qué país es actualmente? ¿Lo conoces como? ¿Cómo se llama? Irak. Recuérdate, ¿sí? Es Irak. La ubicación, hay dos ubicaciones y cualquiera de las dos es válida. Una puede ser al suroeste del Asia Central. Oiga, yo bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imaginarnos que vamos a extender el mapita, ¿ya? Y resulta que el Asia Central está por acá, pues. Asia Central. ¿Dónde está, jovencitos, entonces? Mesopotamia está al sureste del Asia Central. Muy bien, al sureste del Asia Central. La otra ubicación que también es válida, donde dice hititas, jovencitos, bien, los hititas se desarrollaron, pues, ¿dónde? En el Asia Menor. Bien, entonces, como referencia, tomamos el Asia Menor, ¿y qué decimos? Está en el sur, perdón, acá es el sureste, aquí es el sureste. En el otro caso, jovencitos, aquí, sí, pequeño error mío, jovencitos, es suroeste. Ya, listo, suroeste. Cualquiera de las dos ubicaciones es válida. Repito, ya, Irak se ubica, lo puedes tomar como referencia, repito, el Asia Menor. Entonces, jovencitos, es el suroeste, el Asia Menor. O también es el suroeste del Asia Central. Ahora sí, ¿cuáles son los límites de esta región? Por ejemplo, dice, en la parte norte, o sea, por aquí, jovencitos, el territorio tiene pues aquí a las montañas de Armenia. Montañas de Armenia. Muy bien, y de las montañas de Armenia, recuerda, salen los dos ríos, en la parte norte. En la parte sur, jovencitos, estos dos ríos que recorren el territorio de Mesopotamia van a terminar desembocando, ¿dónde? En el Golfo Pérsico. Golfo Pérsico.
Al este, ¿qué vas a encontrar? La meseta de Irán y los montes Sagros. Meseta de Irán y los montes Sagros. Al oeste, ¿qué vas a encontrar? Por ejemplo, por aquí vas a encontrar el desierto de Siria y más hacia el sur, el desierto de Arabia. Muy bien, esos son los límites. Ahora, las regiones geográficas, simples, son dos, Alta Mesopotamia y Baja Mesopotamia. Por ejemplo, Alta Mesopotamia viene justamente a estar ubicada por aquí, ¿ya? Donde está Siria, ¿sí? La zona montañosa. Y como es una zona montañosa, entonces, ¿cuál fue la actividad más importante? Abunda el pasto, por lo tanto, la actividad más importante vendría a ser, ¿qué? La ganadería. La parte sur, ¿qué tenemos en la parte sur? ¿Qué tenemos? En la parte sur, jovencitos, bien, se desarrolla prácticamente la zona del valle, territorio que está prácticamente irrigado por los dos ríos. Es una zona del valle. Por lo tanto, ¿cuál sería la actividad más importante? Cultura. Correcto, la agricultura. Agricultura. Muy bien. Luego, vamos a ver las culturas. ¿Qué culturas se desarrollaron? De forma cronológica, vamos a hablar, ¿ya? La primera cultura que se desarrolló, dice, fue la cultura sumeria. La cultura sumeria, dice, llegó del Asia Central por el Golfo Pérsico y se asentó en la parte sur del territorio. Bien, entonces, esa región se llamó Sumeria, de ahí viene el nombre, bien, de Sumer. Sumer, de ahí se desarrolló la cultura sumeria. ¿Por qué se caracterizaba la cultura sumeria? Porque, jovencitos, no había unidad en el territorio y cada ciudad era independiente una de la otra. Así como la cultura griega que les dije, ciudades-estado, ya igualito. Aquí destacó pues, entonces la ciudad de Ur, Lagash, Uruk, Gudea, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó después, jovencitos? Vino un rey llamado Sargón, que es, digamos, representante de una cultura totalmente distinta, invasión prácticamente de ese territorio. Bien, y tenemos entonces la cultura acadia, la segunda cultura, recuerda la cultura acadia. Luego vino otra invasión que sometió prácticamente a los acadios. Esta cultura la conoces como la cultura caldea. Su capital se llamaba Babilonia. Babilonia, Babilonia. Y la cuarta alta cultura, jovencitos, vienen a ser los asirios. Los asirios. Inicialmente los asirios tuvieron una primera capital llamada Asur. Repito, llamada Asur. Y después, jovencitos, ¿qué tenemos? Tenemos que los asirios van a establecer una segunda capital llamada Nínive. De repente te suena la Biblia, ¿ya? Porque se le menciona bastante justamente en el Antiguo Testamento. Por último, los ríos. Ya sabemos que tenemos dos ríos. ¿Cuáles son? Tú ya mismo los has dicho. Tigris y Éufrates. ¿Dónde nacen estos dos ríos? ¿De dónde nacen? Norte. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué montañas? Armenia. Correcto, de las montañas de Armenia. Salen entonces los dos ríos, uno por el lado occidental, que sería el Éufrates, y el otro por el lado oriental, el río Tigris. El río Tigris, lado oriental, el Éufrates, el lado occidental. Y en el caso del Éufrates nos dan como característica principal que es el más largo. Ya es el más largo, 2.400 kilómetros de recorrido. Muy bien, en cambio el Tigris es el más corto, más o menos algunos dicen pues que era 1.900, otros dicen que eran 2.000 kilómetros de recorrido, por lo tanto queda como el más corto. Pero que resulta que de los dos, el más violento, el que generaba mayores problemas era el Tigris. ¿Por qué, jovencitos? Porque dice, ni bien empezaba la cosecha, estos ríos empezaban a aumentar su caudal e inundaban. Entonces la gente tenía que cosechar así, pero rápido. Si no, las lluvias o en todo caso el aumento del caudal malograría prácticamente las cosechas. Ahora, miles de años atrás, estos dos ríos, dice, desembocaron por separado. Pero ¿qué pasó, vositos? Que durante milenios arrastraron pues material desde las montañas de Armenia y prácticamente en esta zona se formó una especie de planicie. En esa planicie, ¿qué va a pasar? Se van a unir los dos cauces. Claro está que al unirse los dos cauces ya no van a llamarse pues Tigris o Éufrates, ¿no? O Eufratigris, ¿no? ¿Cómo se le va a llamar, jovencitos, actualmente este río? Se llama Shad el Arab, que significa Shah del Arab, significa río de los árabes. Recuerda, ¿cómo se llama? Río de los árabes. Listo, vamos. Vamos ahora con Mesopotamia. Hace un momento hicimos la mención a la revolución neolítica. Bien, la etapa en la cual los primeros hombres
tuvieron que, bueno, se asentaron gracias al desarrollo de su agricultura y su ganadería, ¿no? Entonces aprendieron a producir alimentos sin tener que prácticamente vaciar toda la naturaleza. Entonces recuerda que para que se desarrolle esta cultura, recuerda que fue necesario asentarse pues a orillas de los dos ríos que mencionamos. Ahora, para poder mantener ese asentamiento, ¿qué van a hacer los sumerios? Inventaron entonces, ¿qué cosa? Los primeros sistemas hidráulicos. Primeros sistemas hidráulicos. Bien, o sea, quiere decir canales, represas, reservorios. ¿Para qué? Para poder extender la tierra de cultivo. A eso también le tenemos que agregar, jovencitos, ¿qué cosa? Que los sumerios van a inventar las primeras técnicas de la siembra, las primeras técnicas de cultivo. Y no suficiente con eso, inventaron, por ejemplo, el arado. El arado. Y otra cosa que también, jovencitos, ayudó al desarrollo de la economía de aquella época fue, por ejemplo, ¿qué cosa? El uso de la rueda. El uso de la rueda. Muy bien. Ahora, una vez que ya produce alimentos, su asentamiento se hace mucho más estable. ¿Qué surge? Surgen las ciudades más antiguas. Sumeria tiene las ciudades más antiguas. Dentro de ellas, Uruk. Hace un momento creo que habíamos mencionado por qué es importante Uruk. Creo que no, ¿no? Ya que resulta que en Uruk encontramos, ¿qué cosa? La escritura más antigua. La escritura más antigua del mundo. Oiga, ¿cómo se llamó la escritura más antigua en el mundo? Oli. La escritura cuneiforme. Correcto, la escritura cuneiforme. Perfecto, muy bien. Ahora, también se dieron cuenta, y esto recordando lo que alguna vez hicimos en la parte de la revolución neolítica, ¿qué hizo el hombre para tratar de producir más? Saber cuáles eran las estaciones y en qué estaciones pues era propicio sembrar. Por en tanto, entonces, ¿qué hicieron? Observaron los astros. ¿Y qué nace? El calendario. Cuando observan, por ejemplo, a los astros, la astronomía. Y ojo, hablando de calendarios, ojo, de repente ya esta parte también nos sirve para poder enlazar con el tema de Egipto, que de repente también lo vamos a tener que hacer en seminario. Los egipcios inventaron o crearon un calendario del tipo solar, porque basaba justamente su desarrollo en las posiciones del sol, pero en Mesopotamia no tomaron en cuenta el calendario solar. ¿Qué tipo de calendario? El calendario lunar. El calendario lunar. Por lo tanto, era pues imperfecto. ¿Ya? Bueno, ahora, ¿te acuerdas cuando hablamos, por ejemplo, de la revolución neolítica y mencionamos cuáles son las primeras plantas en ser domesticadas? Oli, ¿cuáles fueron las primeras plantas en ser domesticadas? La cebada. Correcto, la cebada. Y con la cebada, ¿qué hicieron? La riquísima, heladísima, rubia. Cerveza. Ay, cerveza. La cerveza. Muy bien. Oiga, decían en ese tiempo que lo más sano no era tomar agua, era tomar cerveza. A ver, futuros ingenieros químicos y médicos del Perú, dígame, ¿por qué sería eso correcto? En ese tiempo, ¿eh? ¿Alguien tiene una idea? ¿Por el almidón? ¿Porque era rica en vitaminas? No, vitaminas. Da buenos motivos para tomar, ¿no? Unas chelitas, ¿no? Para remojar la gargantita. Oiga, escúcheme. ¿Antiséptico? Puede ser, va por ahí. ¿Qué resulta? Que en aquel tiempo el ¿Más hombre energía? no había desarrollado su salubridad. ¿Ya? Eso quiere decir que entonces que las fuentes de agua de aquel tiempo, como el hombre pues no tenía salubridad, pues no, el agua pues estaba contaminada. Entonces tomar agua te agarrabas pues con peor que la bicicleta, ¿no? De frente al baño. Bien, porque estaban contaminadas. Entonces, ¿qué era más seguro tomar en ese momento? Cerveza. Chela. El alcohol de los vinos. Muy bien. La cerveza entonces fue uno pues, de los primeros alcoholes que se van a inventar.
Ahora, con respecto a la escritura y a la numeración, jovencitos, ¿por qué aparece la escritura y la numeración? Están relacionadas a cuestiones administrativas. En Mesopotamia prácticamente se da por cuestiones administrativas. Hagamos la comparación, jovencitos. En Egipto, otro tema que vamos, repito, a hacer en seminario, la escritura aparece por cuestiones religiosas. Ahora, ojo, esto de las escrituras han sido preguntas de examen, ¿ah? Tanto de la escritura mesopotámica, en los últimos exámenes se han agarrado de estas culturas, pues, que no venían hace tiempo, ¿ah? La escritura cuneiforme, recuerda, de Mesopotamia, aparece porque tenían que tomar en cuenta la producción, ¿no? Entonces ellos anotaban la producción de los cereales, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cantidad se daba? Entonces se desarrolla la escritura, se desarrolla la numeración. ¿Qué tipo de numeración tuvieron los mesopotamios? Tuvieron dos, la numeración sexagesimal y la numeración decimal. Bien, ¿qué tal si de repente la USA te hace preguntas de contexto? O sea, quiere decir que tú sabes la teoría y te dice, ¿sabes qué? Aplícalo a la realidad. Bien, ¿en dónde aplicarías numeración sexagesimal? ¿En qué parte de tu vida diaria? Oli, ¿en qué parte de tu vida diaria? Es contra fácil, ¿eh? Recontra sencillo. Medidas, ángulos. Uso diario, ¿ah? Al momento de ver la hora. Ah, está, pues, ¿no? ¿Ves la hora? ¿Qué tipo de numeración tiene? Sexagesimal porque se basa en el número 6, ¿o no? La división del círculo, ¿en qué se basa? ¿En qué tipo de numeración? Sexagesimal. No, radial. Claro, numeración sexagesimal, ¿verdad? Listo. Bueno, ya habíamos hablado de los sistemas hidráulicos, ya habíamos hablado también de los sistemas de cultivo, del arado, de la rueda. Bien, ahora, ¿qué pasa? Para poder estudiar la astronomía, a ver, te vas a recordar este detallito, ¿ya? Me imagino que has leído la Biblia, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ya, sí. Listo. Y de repente vas a recordar un mito que escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Aquella que decía, pues, y los hombres se pusieron de acuerdo para construir una enorme torre capaz de alcanzar a los La Torre de dioses. Babel. Ah, ya, la Torre de Babel. Y ojo, resulta que esa historia bíblica es de Mesopotamia. Oiga, pero ¿por qué Mesopotamia? Porque los actuales israelitas, los judíos, a los que llamamos el día de hoy conocidos, salieron de una ciudad. Si alguien lee la Biblia, ¿de qué ciudad salieron? Egipto. ¿De qué ciudad salieron? No cuando eran esclavos. Ah. ¿De qué ciudad salieron? Dicen que tienen Biblia, no sé, una cosa que tengas Biblia, otra cosa que la leas, ¿ah? De la ciudad de Ur. Recuerda, de la ciudad de Ur. Bien, correcto. De ahí salió pues el famoso Abraham, el patriarca de los judíos. ¿Qué resulta, jovencitos? Que en ese lugar, ¿ya? Habían construcciones enormes, de más de 100 metros de alto. Oye, pero ¿por qué tan altos? Porque eran observatorios astronómicos, pero la gente no lo sabía, porque la gente en ese momento estaba dominada por la religión, que decía, vamos a esperar pues a que los dioses nos den sus órdenes, y los sacerdotes decían, este Dios ha ordenado que podemos sembrar en este momento. Y mucha gente en ese momento empezó a confundir, ¿no?, que tu destino estaba prácticamente marcado por los dioses. ¿Qué tipo de dioses tenía la cultura mesopotámica? Los astros, el sol, bien, la luna, las estrellas, las constelaciones. ¿De qué signo eres? Libre. Uy, qué miedo. Uy, qué miedo. Uy, qué miedo. Uy, Dios, el diablo en persona. Escorpio, no que diga Leo. El diablo en persona, no, atrás Satanás. ¿Qué pasó, jovencitos? Que en Mesopotamia aparece la astrología, gracias a la cultura sumeria. Muy bien, también apareció la literatura, los códigos de leyes, la mayólica, el ladrillo,
y otras cositas más. Entonces, consideraron prácticamente la cultura sumeria, consideremos a la cultura sumeria, jovencitos, como no solamente la civilización más antigua, sino además como la base cultural de Mesopotamia. Base cultural de Mesopotamia. ¿Listo? Muy bien, vamos a ver, vamos a continuar. Segundo periodo de Mesopotamia. ¿Qué resulta? Que, ¿te acuerdas cuando, bueno, la parte de esta leyenda, ¿no? La Torre de Babel. Bien, dice pues, ¿no? ¿Cómo los castigó Diosito? ¿Te acuerdas? Cambiando los idiomas de cada persona. Ah, idiomas. Oiga, ¿por qué idiomas, jovencitos? Porque vamos a ver que prácticamente todos los periodos que tenemos que ver en Mesopotamia son producto de invasiones. Y cada cultura que va a tener en cada periodo, simplemente va a tener una cultura totalmente distinta, con una lengua totalmente distinta. Después de los sumerios, ojo, los mismos sumerios no eran de Mesopotamia, ellos llegaron del Asia Central por el Golfo Pérsico. Después de los sumerios vienen los acadios. Y en el caso de los acadios vamos a mencionar pues a su rey Sargón. El rey Sargón, ¿qué es lo que hizo? Va a conquistar a todas las ciudades sumerias. Recuerda que cada ciudad era independiente. Conquistó a todas las ciudades sumerias, jovencitos, y va a crear el primer imperio de la historia. Primer imperio de la historia. Por lo tanto, el rey Sargón es considerado como el primer emperador de la historia. Luego, ¿qué pasó, jovencitos? A los acadios, las ciudades sumerias se rebelaron, pero no les duró mucho las ciudades sumerias porque vino otro pueblo que en la Biblia de repente lo reconocen como los amorreos. Entonces, en la historia se les conoce pues como la cultura caldea, los caldeos, o también se le conoce como el imperio babilónico. En este periodo vamos a destacar la figura de un famosísimo rey conocido como Hammurabi. Hammurabi. Oiga, ¿y cómo conoces a Hammurabi? ¿A qué te suena Hammurabi? El código de Hammurabi. Al famoso código de Hammurabi. ¿Qué era el código de Hammurabi? ¿Un recetario de cocina? Dime, ¿qué era el código de Hammurabi? ¿Mm? ¿Qué era el código de Hammurabi? Ese era de ojo por ojo, si no me equivoco. Ah, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? La famosa ley de Talión. ¿Qué era entonces el código de Hammurabi? Era un código de leyes, ¿sí? Un código de leyes que esto databa del siglo XVIII a.C. Más adelante vamos a hablar de la importancia del código de leyes y de Hammurabi. Muy bien, listo. ¿Cuál fue la capital del Imperio Caldeo? ¿Cuál fue la capital del Imperio Caldeo? Babilonia. Correcto, la ciudad de Babilonia. Y por el centro de la ciudad de Babilonia, ¿qué río pasaba? ¿Qué río? Éufrates. Correcto, el río Éufrates. El río Éufrates. ¿Listo? Ya, muy bien. ¿Qué pasó con la cultura caldea? Cayó, como todo tiene que caer, ¿sí? Inclusive el amor de ella o el amor de él. Todo termina, todo acaba, todo tiene su final. Muy bien, ¿qué pasó? Que en Mesopotamia, jovencitos, la cultura caldea cae porque la van a invadir. Hititas, casitas y mitanos. Hititas, casitas y mitanos. Ahora, de los tres pueblos vamos a acordarnos de los hititas. ¿Por qué? Resulta que los hititas fue el primer ejército de la historia en utilizar armas de hierro. En armas de hierro. Por lo tanto, jovencitos, ellos estaban adelantados tecnológicamente. Ese hierro lo llevan a Mesopotamia. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó con estos tres pueblos? Resulta que otra invasión, asentada en la parte norte y que inicialmente tuvo como capital la ciudad de Asur y luego Nínive, estamos hablando de los asirios, los asimiló. O sea, los conquistó a todos. Y resulta, jovencitos, que los asirios son los creadores del servicio militar obligatorio. Son los creadores de la ingeniería militar. Son los creadores de las armas de asedio. Y como consecuencia, juntos de todas sus campañas y la forma como hacían sus campañas, simplemente quedó para la historia que los asirios fueron considerados como el pueblo más sanguinario del mundo antiguo. Producto de sus conquistas, no solamente conquistan todo el territorio de Mesopotamia, sino juntos también consideran prácticamente las conquistas del Próximo Oriente, o juntos del Próximo Oriente, y también Egipto. Los asirios conquistaron Egipto. ¿Ya? En el caso de Egipto, se le conoce como la época del tercer intermedio. Más adelante, si hay otro seminario, hacemos Egipto. ¿Ya? ¿Por qué destacó
La cultura siria, por ejemplo. Porque, por ejemplo, en sus palacios te recibían unas enormes estatuas. ¿Y qué forma tenían esas enormes estatuas? ¿Qué forma tenían esas enormes estatuas? De un toro alado. Correcto, los toros alados. Los toros alados. Muy bien, listo. Vamos a ver. ¿Qué pasó con los asirios? A ver, vamos por acá. Resulta que en el año 612 hubo una coalición, o sea, una alianza de dos culturas que se las querían agarrar prácticamente a los asirios contra la pared. ¿Por qué? Porque eran muy abusivos. Bien, entonces el rey de Babilonia, Nabopolassar, y el rey del imperio Medo, Ciaxares, bien, se ponen de acuerdo. Ciaxares va a atacar por la parte norte, Nínive, y Nabopolassar atacó por la parte sur. Y prácticamente en el año 612 desapareció la cultura siria, producto de esta invasión por esta alianza. Ahora, en el caso del rey Nabopolassar, ¿no? El rey de Caldea, él es el que inicia pues el último periodo de Mesopotamia, ¿ya? Recuerda que el rey Nabopolassar derrota a los asirios, pero su descendiente es el más famoso, Nabucodonosor. Si has leído la Biblia, te aseguro que te vas a acordar de ese nombre, Nabucodonosor. Y lo vas a relacionar con qué rey, con qué profeta, a ver si has leído la Biblia. ¿Con qué profeta? ¿Con qué profeta? Eso te queda de tarea, ¿ya? Ya, muy bien. Vamos a avanzar. ¿Qué pasó juntos con Nabucodonosor? ¿Por qué la historia lo reconoce? Porque gracias a él se da el último resplandor de la cultura caldea. O sea, llegó a su máximo apogeo. Y producto de esa riqueza adquirida, entonces él manda a construir una de las maravillas del mundo antiguo, conocida como los jardines colgantes de Babilonia. Los jardines colgantes de Babilonia. ¿Y solamente para qué? Para poder dedicárselo a su esposa. A su esposa. Espesa. Ay, Dios mío. Espesa. Tóxica. Tóxica, también conocida como tóxica. Muy bien, recuerda entonces uno de las maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. ¿Qué pasó con Mesopotamia? Resulta que para el año 539 al imperio Medo lo conquista, ¿ya? Lo conquista. Y resulta, jovencitos, que lo conquista el imperio persa, que prácticamente conquistó todo ese territorio. El imperio persa no tuvo piedad, pues, de Mesopotamia, ¿sí? No solamente conquistó al imperio Medo, sino también, jovencitos, conquistó a Mesopotamia. Los últimos representantes del imperio neocaldeo, algunos dicen que se llama Nabónido, otros que se llama Baltasar. Muy bien, hasta ahí terminamos entonces periodos. Veamos, organización social. Como toda sociedad antigua, jovencitos, generalmente es una sociedad vertical. ¿Y por qué sociedad vertical? Porque generalmente arriba, ¿quiénes están? Están los que tienen el poder. Están los que tienen el poder. Por ejemplo, la nobleza o también los sacerdotes. Bien. Ahora, ¿por qué también se le llama sociedad vertical? No solamente porque las órdenes salen de arriba, sino que se cumplen hacia abajo. ¿Ya? Se cumplen hacia abajo, sociedad vertical. Y en ese proceso, ¿no?, de cumplir las órdenes de arriba hacia abajo, vamos a encontrar que hay diferentes clases sociales. Bien, hemos mencionado, por ejemplo, la nobleza y los sacerdotes. Oiga, pero ¿quién garantizaba la seguridad de esos sacerdotes y la nobleza? Un ejército. ¿Y qué hacían para poder mantener ese ejército? Cobraban impuestos. ¿Quién se encargaba de cobrar impuestos? Los funcionarios reales, por ejemplo. ¿Y quiénes tenían que pagar con trabajo o con producto esos impuestos? Prácticamente el pueblo, pero había un grupito que no tenía derechos y que eran abusados totalmente, llamados los esclavos. Entonces vamos a encontrar que en esta jerarquía social vamos a encontrar, jovencitos, diferentes grupos sociales ubicados generalmente por la sangre y por la función. O sea, ¿tienes sangre de reyes, no? ¿Sangre de sacerdotes? Perfecto, estás arriba. ¿Tienes sangre de misio? Ya sabes dónde estás, ¿no? Abajo. En Perú. Por eso estudia. Ingresa a la universidad. Sé profesional, por favorcito. Bien. Ahora, pasamos a la organización económica. Como es una cultura, dice, que está ubicada entre dos ríos, entonces tuvieron agua suficiente y el terreno pues era muy, pero muy fértil. Tenían una sobreproducción pues de cereales,
Bien, no solamente de cereales, sino también de frutas, ¿no? Los dátiles, por ejemplo. ¿Alguien ha comido dátiles? ¿Se acuerda? ¿Alguien ha comido granada, por ejemplo? Higos, ya, esos son sus principales frutos. De repente, los días lunes, ¿no? Te vas a acordar, por ejemplo, de la famosa lentejita, ¿correcto? Legumbres, legumbres, ya, legumbres. Listo. Como tenían una sobreproducción más la ganadería, van a exportar su producción. Y van a exportar a zonas aledañas y a través del comercio, ¿qué hicieron los jovencitos? Prácticamente van a difundir la cultura. Difunden la cultura. Ojo, en sus primeros momentos, ¿Mesopotamia tuvo moneda? No, se dice que no. Bien, que la forma de pago en ese momento era con dos cosas. O bien te entregaban cereales, o bien te entregaban cerveza. Ay, se me cae la baba. Cerveza. Pero ¿qué pasó luego? Cuando empezaron a desarrollar, por ejemplo, su comercio exterior, ¿ya? O las exportaciones, entonces los pagos se hacían con moneda de oro. Luego, ¿qué tenemos, jovencitos? Tenemos su organización política. Vamos a recordar, por ejemplo, el caso de los sumerios. ¿Qué pasó? Bien, recuerda, ¿qué tipo de organización tuvieron los sumerios? Creo que lo dijimos al inicio, ¿no? Era formado por, ¿qué cosa? Una ciudad, ciudad, ciudad-estado, ciudad-estado, ciudad-estado. Bien, o sea, no formaron imperio, reino, no, eran ciudades-estado. Y resulta pues que una ciudad-estado tenía pocas tierras, generalmente alrededor, ¿no? De la ciudad. Esas eran sus tierras, era el territorio de esa ciudad-estado. Y el rey de esa ciudad-estado tenía el título de Emsi, que significa señor de los campos. ¿Qué tenía el Emsi? Él era el jefe de la política, ¿ya? Y aparte también era el jefe del ejército. Política y ejército. Pero resulta, jovencitos, que había otro personaje llamado Patesi, que era considerado, dice, el pastor de las almas. Era el pastor de los súbditos, era el representante de los dioses en la tierra. Y su misión era, pues, ser intermediario. Intermediario. Esto entonces, ¿qué nos dice en otras palabras? Que había una persona que tenía el poder político y militar y había otra persona como el Patesi que tenía el poder. ¿Qué tipo de poder? ¿Qué tipo de poder? Religioso. Poder religioso. Poder religioso. ¿Correcto? Ya está. A ver. Vamos ahora con los acadios. Vamos a recordar al rey que conquistó Sumeria. ¿Cómo se llamó? El rey Sargón I. Bien, Sargón I. ¿Cómo lo reconoce la historia? ¿Cómo lo reconoce la historia? Como el primer. ¿Primer qué? Pero Correcto. El primer emperador de la historia. Primer emperador de la historia. ¿Qué hizo para ser considerado el primer emperador de la historia? ¿Unificó las ciudades-estado? Correcto. Unificó las ciudades-estado. Unificó las ciudades-estado. ¿Bien? Listo. Ahora, ¿qué hace? O sea, ¿qué logra cuando unifica las ciudades-estado? Va a unificar el territorio. Bien, y al unificar el territorio va a establecer pues un mismo tipo de ley, o sea, una organización política y una organización militar. Unificó el aspecto territorial, el aspecto político y el aspecto militar. Ahora, de los acadios nos pasamos a los caldeos, Imperio Caldeo, ¿ya? Y nos vamos a recordar del famoso Hammurabi. Y bueno, vas a recordar qué es lo que hizo Hammurabi. ¿Qué es lo que hizo Hammurabi? ¿Qué es lo que hizo Hammurabi? Creó, ¿qué? ¿Estableció qué? Leyes. Ajá, el código de leyes, ¿sí? Más famoso, no el primero, el más famoso de toda Mesopotamia. Y a través de ese código les hizo creer a su pueblo que él era el elegido de Dios, que era un ser divino. A partir de Hammurabi, todos los reyes se van a considerar prácticamente descendientes de los dioses. Pero ¿por qué hacerle creer a su pueblo de que es un dios?
para tener más poder. Ajá, tener poder. De repente te suena esta situación. Cuando eras niñito, cuando eras niñita, y hacías todas tus travesuritas, y de pronto tu mamá venía con la chancletita y te decía, a la próxima que te portes mal, desgraciado, Diosito te va a castigar por hacer renegar a tu madre. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, me acuerdo. Sí, te acuerdas, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ¿qué hacía la mamá para que tú le hagas caso? ¿A quién metía en la situación? ¿A quién metía? A Diosito, ¿no? Para que tú te portaras bonito. ¿No es así? Ya, mira lo que pasa con Hammurabi. El tipo se hace creer un dios. ¿Para qué? Para lograr la sumisión y la obediencia de ese pueblo. En cuanto a la organización, cobro de impuestos, formar parte del ejército, organizar de repente las actividades económicas, porque todo estaba relacionado con ¿qué? Con religión. Todo se trata de ver a partir justamente de Mesopotamia y otras culturas más, todo se trata de ver y entender a través de la religión. ¿Te recuerdas qué cultura nos independiza de la religión? ¿Te acuerdas cuando hicimos ese tema? ¿Qué cultura nos independizó de la religión? Grecia. Grecia, correcto, Grecia, ¿no? Con la famosa filosofía. Muy bien. Vamos a ver ahora manifestaciones culturales. ¿Alguna vez a Alonso se le ocurrió preguntar, hace muchos años atrás, más de 15 años atrás, una pregunta sobre los factores de clasificación? ¿Qué cultura establece una clasificación en base a los factores de la guerra, la religión y el entorno natural? Respuesta, cultura mesopotámica. Bien, ¿qué resulta, jovencitos? Que vamos a analizar el arte y vamos a encontrar prácticamente que todo, ¿sí?, se encuentra en estos tres aspectos: guerra, religión y el entorno natural. Pero ¿quiénes establecieron, por ejemplo, sobre todo la guerra y la religión, quiénes establecieron que el arte tenga estas características relacionadas a la guerra, relacionadas a la religión? Fácil, el Estado y la religión. Hay culturas que se caracterizaban, en el caso, a ver si te vas a recordar, jovencitos, ¿cuál era la cultura que le gustaba la guerra? La cultura persa. ¿Cuándo hemos hablado de la cultura persa, mamita? Los asirios. ¿Cuándo? Los asirios. Ah, la cultura asiria, ¿verdad? La cultura asiria. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, la cultura asiria? El Estado asirio ordena hacer un tipo específico de arte para que la gente entienda. De repente habrás recordado, por ejemplo, esta frase que dice, una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y qué tal si te presento en esas esculturas de piedra, ¿no?, la figura de un rey enfrentándose a un león? La otra figura de un rey aplastando a sus enemigos. ¿Qué imagen me va a dar? O sea, ¿qué voy a entender a través de esa imagen? Que es poderoso. Correcto. Y si el tipo me dice, vamos a la guerra, ¿tú qué le dices? Sí, papito, Sí. vamos. Vamos. Sí, vamos a la guerra. Ya, muy bien. Entonces, ese pueblo, recuerda, ¿sí?, va a convencer a su gente para poder ir a la guerra a través de estas imágenes. Pero también esas imágenes son elementos disuasivos. Oye, ¿qué tal de repente qué pasa con los enemigos, los vecinos de Asiria? Oye, vamos a hacer la guerra de los sirios. Mejor dicho, no, ¿cómo hacer? No, nos sacan la mugre. Son muy buenos, son muy malos. En serio, eran muy malos. Recuerda cómo eran considerados los asirios, ¿sí?, el pueblo más sanguinario del mundo antiguo. Muy bien. Hubieron dos culturas, cuando hablamos de religión, jovencitos, hubieron dos culturas que le dieron preferencia más a la religión que a la guerra: la cultura caldea y la cultura sumeria. En el caso de la cultura sumeria, jovencitos, ¿qué hicieron? Van a desarrollar, por ejemplo, esculturas en actitud de oración. ¿Y cómo descubrías que estabas en actitud de oración? ¿Que estaba en el baño? ¿Porque estabas sentadito? No, mentira. Es porque tenía, dice, las manos cruzadas encima del pecho. Esa era su forma de oración. Muy bien. Ahora, la cultura caldea destacaba más que todo por la construcción de ¿qué? De zigurats. ¿Qué eran los zigurats? ¿Te acuerdas la Torre de Babel? Ya, la Torre de Babel era un zigurat. Muy bien. Ahora, el entorno natural. Que resulta, jovencitos, que en gran parte del territorio de Mesopotamia no hay piedra. Entonces, ese arte se tenía que hacer prácticamente en barro, en arcilla.
producto de cocer el barro, ¿ya? El adobe, prácticamente crearon el ladrillo, ¿ya? Crearon el ladrillo. ¿Pero qué resulta? Que no es un arte perdurable. ¿Cómo así, profesor? Muy bien, tienes ahí en la imagen una estructura de un sigurat, ¿ya? Esos sigurats eran enormes, ¿no? Que tenían algunos incluso más de 100 metros de alto, más de 100 metros, y todo hecho de adobe o de ladrillo. Vamos a suponer, jovencitos, que ese sigurat, ¿ya? Se me ocurre, tendría sus 3.500 años de antigüedad. Repito, 3.500 años de antigüedad. Hasta el día de hoy, bien, hasta el día de hoy, ¿cuántos años tendría? Oli. Promedio sus 5.000 años. Bueno, te pregunto otra preguntona. Dime, si fuera de ladrillo o adobe, ¿soportaría el paso de 5.000 años? No. Pues no. No. El material, pues, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con esas estructuras enormes? Se venían abajo con el tiempo. ¿Ya? Se venían abajo. Y con el tiempo, con todo el derrumbe que hacían, y como era, pues, recuerda de arcilla, se formaban cerros naturales. Oiga, haz lo siguiente, de repente si tu abuelito, qué sé yo, lo tienes vivo, ¿no? Lo conoces, ¿no? Y de repente digo, abuelita, préstame a ver tu librito de historia universal. Ya te va a prestar tu librito de historia universal, revisa la parte de culturas. Lo primero que hacían, por ejemplo, cuando hablaban de las civilizaciones antiguas, era Egipto. Y con Egipto se pasaban, pues, 5 o 6 hojas, ¿no? De toda la teoría de esa cultura. Pirámides, escultura, agricultura, estaciones, guerra, expansión, periodos, era enorme la cantidad de información que teníamos Egipto. Pero tú pasabas a la parte de Mesopotamia, y apenas 2 caritas. ¿Y todo por qué, jovencitos? Porque en ese tiempo, inclusive en la década del 80, no le daban importancia a la cultura mesopotámica. ¿Y por qué? Porque pensaban, pues, que no había arte, pues, ¿no? No había arte. Hasta que hubo un italiano, Emili Botta, que escarbó esos cerros naturales, descubriendo que en realidad eran construcciones derrumbadas. ¿Y todo por qué? Por el material. ¿Y el material no se acaba? Del entorno natural. En la parte norte, recuerda, hay montañas. La cultura siria hizo prácticamente esculturas o representaciones artísticas de piedra, pero en la parte sur, arcilla, adobe. ¿Ya? Entonces, esos son los factores de clasificación del arte mesopotámico: guerra, religión y entorno natural. Hablamos del sigurat. Sigurat, ¿no? De repente te vas a recordar la famosa Torre de Babel, que era, repito, un sigurat. La palabra sigurat, jovencitos, significa, bueno, tiene 2 significados. Hay una que dice que es la montaña sagrada, que resulta que los sacerdotes astrónomos, hacían creer a la gente que aquí no podía entrar nadie del pueblo, pero un impío, un pecador, porque acá vivía, pues, Diosito, ¿no? Con toda su gloria. Y para ser más exactos, establecieron prácticamente que en el último piso, ya le llamaron justamente la morada del Dios, dividida, dice, por 2 partes, ¿no? El altar y la mesa de sacrificios. Entonces nadie podía entrar. Oye, profesor, entonces si nadie podía entrar, y la pregunta es, ¿cómo conocían a su Dios? ¿Alguna vez has visto una procesión? Sí. ¿Alguna vez te has persignado en la procesión? ¿Te has emocionado? Ahí está Diosito, está caminando con nosotros, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Muy bien. Resulta que esas procesiones las inventaron, pues, los mesopotamios. Bien, los mesopotamios. Listo, sacaban en procesiones a sus dioses y la gente, pues, era, pues, la gloria para ellos, ¿no? Conocer a su Dios, que era prácticamente parte de su mentalidad, ¿no? Comprendían el mundo a través de esos dioses. Pero, ojo, llegaron al extremo también, jovencitos, de pensar, pues, que esos dioses, que eran generalmente planetas, ¿ya? Astros, influían sobre tu vida. ¿Ya? Influían sobre tu vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué nacería en ese caso? ¿Qué nacería?
¿Qué signo eres? Los signos zodiacales. Vale. ¿Qué nacería entonces? La astrología. La astrología, una pseudociencia que dice pues que la posición de los astros influyen pues en tu modo de ser en tu vida, ¿no? Como que tuvieras ya un destino predispuesto por los dioses. Esto es la creencia de Mesopotamia. A ver, jovencitos, futuros ingenieros civiles y arquitectos del Perú, díganme, ¿qué forma arquitectónica tiene Osigorat? Una pirámide truncada. Creo. O Pirámide escalonada. ¿correcto? Pirámide Perdón. escalonada. Una pirámide escalonada, como si tuviera graditas, ¿no? Su base, ¿qué forma tendría? Es un cuadrado, creo. Correcto, una base cuadrada. Correcto, una base cuadrada. Muy bien. Ahora, ¿de qué material se hacía? De adobe. De adobe. Y las paredes eran prácticamente decoradas ¿con qué? Con azulejos. ¿Qué es un azulejo? Mayólica. Los mesopotamios inventaron la mayólica. Ahora, cada ciudad importante tenía su sigurat. Babilonia, Uruk, Kish, Eridu. Me faltaba también el otro significado. Sigurat, que significa montaña sagrada. Pero también dice que podría significar camino al cielo. Camino al cielo. Hablamos ahora de la arquitectura de ciudades y palacios. Como te dije hace un momento, en el caso de la cultura caldea, una ciudad importante tendría pues en el centro a su sigurat y prácticamente el urbanismo, ¿sí?, se organizaba alrededor del sigurat, creando prácticamente grandes centros políticos religiosos. Repito, grandes centros políticos religiosos. Ahora, como Mesopotamia no tenía defensas, a ver si te recuerdas, por ejemplo, el detalle este de la famosa Torre de Babel, ¿no? Cuando Diosito los castiga, ¿cómo los castiga? Con la confusión, ¿no? Con diferentes lenguas. Resulta porque hay muchos pueblos que van a invadir ese territorio porque era muy productivo. Entonces, las ciudades, ¿qué tenían que hacer? Tenían que precaver esas situaciones. Entonces, ¿qué hicieron? Construyeron enormes murallas. Y dentro de las ciudades que tenían enormes murallas, vamos a tomar en cuenta uno, por ejemplo, la ciudad de Ur, la ciudad de donde salieron prácticamente Abraham, ¿no?, el famoso patriarca de los judíos. ¿Por qué destacaban sus murallas? Porque tenían 27 metros de grosor. 27 metros de grosor en la Biblia. Y ojo, también de repente si lo puedes haber leído, no lo sé. También menciona, por ejemplo, que algunas de estas ciudades, ¿no?, de Mesopotamia tenían unas enormes puertas, enormes, grandes puertas, dice que por donde podía pasar a la vez 100 vacas. Imagínate semejante huertota ahí. Muy bien, en el caso de los asirios, ¿por qué destacan los asirios? Bueno, los asirios, recuerda, eran guerreros, no les gustaba pues mucho, o en todo caso era pues en segundo plano la religión. Por lo tanto, tenemos la construcción de palacios laicos, y aquí tenemos entonces el Palacio de Sargón II, también conocido como el Palacio de Corsabat, considerado el palacio más grande de toda Mesopotamia. Repito, palacio más grande de toda Mesopotamia. Ahora, si tú quisieras entrar al palacio, vamos, te voy a llevar de la manito a un palacio, te llevo de la manito, y vamos a encontrar, por ejemplo, esta belleza a la entrada de sus palacios. ¿Sí? ¿Qué nos daría el recibimiento? Los toros alados. Ajá, toros alados. Bien, eran esculturas enormes, grandes, bien, que tenían cuerpo de toro, cabeza humana, alas de águila y cola de león. Y en las mismas paredes habían pues esculturas de alto relieve donde se representaban pues, ¿no?, el arte asirio. Bien, jovencitos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener que tener una segunda opción, bueno, un segundo tiempo, porque para terminar este tema de Mesopotamia, ya me gustaría seguir, jovencitos, pero ya son las 6 de la tarde y hay otro grupo también que está esperando. Y tú dirás, pero profesor, ¿por qué no hacemos seminario a las 7? Porque tengo programa hoy día en el Facebook. Tengo que hacer las fijas de historia. A las 7 empiezo. Ya sabes, comparte y gana tus becas. O tus medias becas. Ya, jovencitos, entonces queda pendiente Mesopotamia. No te olvides, jovencitos, el día viernes, entonces, terminamos de hacer incas, hacemos la evaluación, la primera evaluación, un formulario, y los que superen los 20 aciertos, ya saben, segunda parte. Listo. Los que no quieren, ya saben. Haggis. Profesora Kiara, normalmente lo hacemos a las 8.
Normalmente lo hacemos a las 8. ¿Ya? Ya. Si de repente hay alguna situación extra por ahí, de repente que, bueno, es que resulta que tienen seminario también el día viernes, de 4 a 7, me imagino. Entonces lo podíamos hacer después de las 7. ¿Ya? Ah, sí, también, también. Listo. Muy bien, jovencitos. Eso sería todo por el día de hoy, jovencitos. Muchas gracias por su atención. Gracias por las bromas también. Nos vemos. Cuídate. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, Chao. profesor. Hasta luego, profesor. Se cuida. Nos vemos. Chao, chao.